Hola, ¿qué tal, hermano de fieles a Jesucristo y amigo que nos sigue? Bendiciones, que el Señor te continúe bendiciendo y que Dios haga su voluntad en tu vida. Hoy traemos un video importante y un video que creo que te va a gustar. Es acerca de, ¿existen los profetas hoy día? Y si los profetas existen hoy día, ¿cómo son esos profetas? O si eran iguales que el Antiguo Testamento o que el Nuevo Testamento. Pero vamos a ver realmente qué dice la Biblia, vamos a explicarlo. ¿Qué era un profeta en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento un profeta era una persona que Dios le daba ciertamente una revelación, porque Dios se comunicaba con ellos para que ellos transmitieran al pueblo el mensaje que Dios le quería dar, ¿verdad? Ese era un profeta. En el Antiguo Testamento era conocido como una persona vidente o una persona sabia, donde Dios se comunicaba con él y Dios le daba lo que la persona tenía que transmitir a ciertas personas o al pueblo o a la comunidad donde él estaba en. Estos profetas, como Jeremías, como Zacarías, como el profeta Moisés, Elías, eran profetas que tenían directamente una comunión con Dios y Dios les daba su mensaje y ellos lo transmitían al pueblo. En la Escritura podemos ver claramente que estas personas tenían esa relación con Dios y Dios le daba los mensajes y ellos lo transmitían. Sin embargo, en el Nuevo Testamento todo cambió, ¿verdad? Dice la Biblia en el libro de Hebreos 1:1 que Dios nos habló a nosotros a los padres les habló por medio de los profetas. O sea, a la gente del Antiguo Testamento Dios les habló por medio de los profetas. Y a nosotros en el Nuevo Testamento nos ha hablado por el Hijo. Pero vamos a ver qué dice. Hebreos 1 del 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Habiendo visto o habiendo analizado este pasaje, nos damos cuenta que verdaderamente en el Antiguo Testamento Dios hablaba a los padres por los profetas. Dios se comunicaba directamente con ellos. Entonces el profeta era una persona que oía audiblemente la voz de Dios, o Dios se comunicaba con él de una manera secular con esa persona, y él transmitía ese mensaje a la iglesia, al pueblo o a la persona que Dios quería darle el mensaje. Sin embargo, vemos que también dice que Dios nos ha hablado a nosotras ahora por medio del Hijo, o sea, por medio de Jesús. Y dice también claramente en el libro de Juan 14:26, vamos a ver qué dice. Juan 14:26. Sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará a todos y les recordará cada cosa que les he dicho. Juan 14:26, viste lo que dice, que es importante, que el Señor Jesús dice, y el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, le recordará todas las cosas que yo les he dicho. Ahí no dice en su propia conocimiento, en su propia pronunciación, porque he visto muchos profetas que se empiezan a decir tantas tonterías, tantas cosas que no van acorde con la palabra de Dios y han manchado el nombre de Jesús. No le creas a esos falsos profetas. Si la Biblia no lo dice, no se lo crea. La Biblia no te la Biblia no te manda a creer nada que no esté allí escrito. Eso lo dice el Señor. No, que allí no esté escrito, tú no puedes creer. Si va conforme a la Biblia y no contradice la palabra de Dios, hay que creerlo. Entonces, hoy hay una proliferación de profetas, de apóstoles y tantas personas que se han autonombrado. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que cuando el profeta profetice, que lo haga para la edificación de la iglesia. ¿Eso cómo es? Tenemos la palabra profética más segura, en el cual así bien estar atentos como una antorcha, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones. Segunda de Pedro 1, del 19 al 21. Tenemos la palabra profética. O sea, tenemos que hacer caso a la palabra. Y también habla en primera de Pedro 4:11, que nosotros, el que ministra, tiene que ministrar conforme a la palabra de Dios. El que habla, el que enseña, que lo haga conforme a la palabra de Dios. Porque Dios ha exaltado su palabra por encima de todas las cosas. Entonces, los profetas del Nuevo Testamento y esa proliferación que yo me autonombro profeta, me autonombro apóstol, eso no está bien y eso no es bíblico. Eso es solamente en los últimos siglos
en el siglo XX, el siglo XIX, el siglo XX, que se han autonombrado y se han puesto esos nombres. Sin embargo, revisando la historia, ni los padres de la iglesia, ni Tertuliano, ni Policarpo, ni San Agustín, ninguno de los padres de la iglesia, que son varios, ni en el siglo XVI, ni Martín Lutero, ni Wycliffe, ni Juhu, ni Calvino, ni Macmillan, ninguno, ni en el siglo XIX, ni hasta nuestros días, ni Aristoteles, ni Sondi, ni Billy Graham, nadie se ha autonombrado profeta o se ha puesto a decir que Dios me reveló, que Dios me dijo esto, que Dios me dijo aquello, porque si contradice la profecía, la palabra de Dios, la misma palabra lo condena en el libro de Deuteronomio 18:22, en Jeremías también lo condena. Entonces, en el Nuevo Testamento, la palabra profeta es anunciar la palabra de Dios. De eso se refiere. Entonces, si la palabra es profética, el oficio de profeta tiene que anunciar la palabra de Dios como está escrita, sin ponerle y sin quitarle. Ese es el profeta del Nuevo Testamento. Entonces, ten mucho cuidado con oír tantas cosas y creer tantas cosas. Que Dios te bendiga, te guarde y nos vemos en nuestro próximo video.